Ahora volví. Había dejado a Benjamín de administrador, ya volví porque tenía que dejar a alguien como yo soy la que programa la reunión, para que yo pudiera salir tenía que dejar a alguien, ya, em, bien, agradezco, ¿cierto?, la espera. Bien, les estaba comentando entonces que el texto este nos permitía tener una mirada ya más fina en términos de aquellas cosas que yo les estoy señalando, que son las que yo espero que ustedes puedan incorporar en la próxima planificación. Y hay algunos datos que yo les decía que igual quiero que los exploremos, porque si ustedes se fijan, habían algunas referencias de números sobre distintas asignaturas. Entonces, ahí es donde yo estaba cuando se me cayó el audio. Yo les estaba mostrando Era esto. preocupante el caso de inglés, ¿eh? ¿Ah? Sí, Era preocupante el caso de era inglés. preocupante, súper preocupante. Y yo lo tengo aquí marcadito, pues. Porque, y la hipótesis ahí, porque ojo, no era solo en la clase de inglés, también en la de lenguaje, en algunos casos, los porcentajes en que se veía el fomento de la interacción eran bastante exiguos. Y por otro lado, hay dos asignaturas que pareciera que en este sentido como que lideran esta mirada que se está haciendo, que eran filosofía y psicología, que también podemos tener varias hipótesis acerca de por qué ocurre eso, ¿cierto? Hay alguien está señalando, exiguos, me mató, sí. Eh, entonces, bueno, tenemos aquí esta definición de interacción pedagógica, y yo aquí marqué algunas cosas, ¿ya? Sobre la calidad de las explicaciones. Fíjate que esto es súper relevante, porque ese es el, a ver, ¿cómo lo dijera yo? Es la expertise de un profesor, po. La expertise de un profesor es que pueda explicar adecuadamente y con las herramientas propias de la disciplina. ¿Qué decían los resultados? Que un 28%, un 28% del total de profesores evaluados logran el nivel de competencia esperado en este indicador. Cuando yo les expliqué la semana pasada que cuando uno se evaluaba, uno podía quedar en una categoría de desempeño, que iba desde insuficiente hasta destacado, ¿ya? Y entre medio está insuficiente, siempre se me olvida la que viene, que es como suficiente, luego viene competente y viene destacado. Evidentemente el nivel competente es súper bueno, pero arriba de ese hay un nivel que implica excelencia. Y aquí veíamos que, por ejemplo, en calidad de las explicaciones, en los números rojos, ¿cierto? Está que 1 de cada 10 en los profesores de educación básica logra el nivel esperado, lo cual es así, pero full preocupante. Y una situación similar se daba en las dos asignaturas de lengua, fíjense ustedes qué preocupante, en matemática y en el área de educación especial. Y cuando nosotros pensamos en calidad de las explicaciones, miren ustedes a qué se refiere el dominio de la disciplina, evidentemente, el desarrollo de explicaciones claras y completas, utilizando conceptos con rigurosidad, con precisión y con un vasto repertorio de ejemplos para apoyar explicaciones. Y aquí yo lo he marcado con azul porque este es un tema que sin duda ojalá pueda transparentarse en sus planificaciones. Es que no basta con que nosotros tengamos un ejemplo para dar cuenta de aquello que estamos señalando, sino, aunque no los ocupemos, tener dos o tres. ¿Qué sería lo interesante considerando las aulas diversas frente a las que nosotros trabajamos hoy día? Hoy día nosotros trabajamos con una gran cantidad de niños que tienen necesidades de apoyo. No las voy a llamar necesidades educativas especiales, porque eh, todo niño tiene una necesidad de apoyo y todo adolescente la tiene. Pero frente a esas necesidades de apoyo, de pronto nosotros necesitamos tener ejemplos que sean los ejemplos clásicos, típicos, que se dan frente a un concepto que yo estoy explicando,
pero también que podamos tener ejemplos, ¿cierto?, sencillos, asequibles, para que la mayoría pueda alcanzar, ¿cierto?, en la comprensión de un concepto, de un procedimiento, de una estrategia, etc. Y luego, otras cosas que son interesantes en el documento es la calidad de las interacciones, si ustedes se fijaban, cuando se hace la evaluación docente, se mira el espacio de la vinculación que va haciendo el profesor o profesora con el estudiante. Nuevamente pareciera que hay dos subsectores, filosofía y psicología, que tienen un alto porcentaje de logro, ¿cierto?, frente a este indicador, y tenemos otros que están más bien bajos, y nuevamente aparece, ¿cierto?, la asignatura de inglés. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran formular hipótesis de qué es lo que ocurre con filosofía y psicología. Ustedes que lo tienen más a mano en su pasado reciente como estudiantes de educación media. ¿Qué creen que pasa allí? Yo creo que tiene que ver un poco con la naturaleza de la asignatura. Sí. Como que filosofía y psicología tienden a cuestionarlo todo, entonces pueden estar toda una clase cuestionando solo una cosa, y el por qué esto, pero qué pasó, pero para cuándo, para qué. Entonces creo que eso puede ser un poco como la razón de que la interacción sea mayor, o que se genere como una calidad diferente, porque el contenido da para eso. Correcto, Nicole. Esa es la hipótesis correcta, ¿ya? Estamos frente a dos disciplinas o dos áreas del saber que se construyen a partir de la discusión. O sea, piensen ustedes en qué es lo que hacían en las clases de filosofía, po. O sea, basta con que yo les diga, ¿recuerdan si tenían cuaderno en filosofía? Porque en filosofía uno como que no escribe, está siempre en la discusión, y eso sin duda, ¿cierto? Al menos en estos dos indicadores, que son calidad de las explicaciones e interacción, puntúan súper alto. Habría que ver cómo les va a estas asignaturas en otras áreas, porque yo les comento, o sea, yo he hecho clase, esta misma asignatura la he hecho con los estudiantes de ahí de filosofía, y me cuesta un montón, por otro lado, que aterricen sus planificaciones, porque son amplias, grandes, enormes, ¿cierto? Con una enorme cantidad de lecturas asociadas por clase, y una vez, por ejemplo, me tocó compartir, esta misma asignatura hace 2 años atrás, en una audiencia compartida donde tenía 32 estudiantes de la carrera de educación física y 11 de filosofía en una misma asignatura. Ya te comprenderán lo que significa ese encuentro de dos mundos ahí, y los chiquillos de educación física con planificaciones súper aterrizadas, muy concretas, muy prácticas, y los chiquillos de filosofía con planificaciones muy densas, ¿cierto? Muy difíciles en términos como de mirarlas desde una propuesta didáctica, y cada uno en su disciplina. Cada uno en su disciplina. Entonces, efectivamente, puede ser que esos resultados, como lo dice Nicole, tengan que ver absolutamente con la naturaleza de la disciplina. Lo que no excusa que lenguaje e inglés, por ejemplo, tengan desempeños tan bajos en estas dos áreas. Luego, otras ideas como relevantes en esta misma materia, obtenidas del documento. Voy a achicar aquí un poquito para volver a descubrir el documento, que yo las dejé marcadas por acá. En los videos de docentes de bajo nivel, ¿ya? Docentes con desempeño de bajo nivel esperado. Se observa que los alumnos desarrollan trabajos individuales sin contar con el apoyo ni supervisión del profesor, quien por lo general aprovecha esta instancia para hacer otras actividades. Y ahí es donde aparecía, ¿cierto?, el relato este de la clase de matemáticas. Entonces, ahí hay un panorama de respecto a en qué cosas tenemos que focalizarnos, porque son fundamentales para el proceso. Y luego tenían este otro texto, que es un texto que, si bien, como yo les decía, es un estudio de caso,
ubicado en la disciplina, ¿cierto?, de la enseñanza de las matemáticas, tiene algunas ideas que son transversales. Por ejemplo, esta cita que recogen, ¿cierto?, Ponti Chapman, que la recogen del año 91 de Eben y Markowitz, que señala que los profesores no siempre son conscientes de las dificultades de sus alumnos. Miren esto que es relevante, dice, algunos ignoran sus formas de pensamiento y muchas veces los evalúan expresando correcto e incorrecto. Entonces, aquí usted lo que tiene que pensar es fundamentalmente en que esas asignaturas de psicología que usted tiene en su currículum de formación como profesor, en algún momento, ¿cierto?, trabajan sobre el tema del desarrollo del pensamiento del niño y del adolescente. Y da la situación que en el caso de ustedes, a diferencia, por ejemplo, de los profesores de educación básica, que debieran ser expertos en el pensamiento del niño o de la niña, incluso, ¿cierto?, en educación parvularia, donde se trabaja con edades súper acotadas y está súper descrito el ciclo vital y la forma en que aprenden, ¿cierto?, los niños de 2, 3, 4, 5 años, lo mismo que los niños de 6 o 7 en educación básica. A ustedes les toca trabajar o podrían eventualmente trabajar con el ciclo completo. Podrían eventualmente hacer un taller de inglés en un jardín infantil, como podrían estar con estudiantes de cuarto medio. Podrían hacer clases en quinto básico, como podrían hacer clases en tercero medio. Y eso los obliga, ¿cierto?, a considerar el ciclo vital completo. Y esta cita decía que muchos profesores les cuesta entender las formas de pensamiento que tienen los niños. Y entre esas formas de pensamiento está el cómo ellos construyen la realidad y cómo aprenden. Cómo aprende un niño de cuarto básico no es igual que cómo aprende uno de cuarto medio. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros damos por sentado que cosas que nos sirven con niños de enseñanza media nos van a servir igual con niños de educación básica. Y eso, ¿cierto?, sería echarnos al bolsillo toda la investigación que, por ejemplo, hizo Piaget. Recuerden que Piaget estudió completo el ciclo vital y fue determinando cómo el pensamiento, ¿cierto?, funciona en los estadios iniciales de nuestra vida hasta, ¿cierto?, el desarrollo del pensamiento simbólico, que tiene que ver, ¿cierto?, con el logro de las abstracciones. Entonces, Piaget ya hace un siglo atrás que este tema, ¿cierto?, lo había indicado desde el paradigma, ¿cierto?, o desde la disciplina de la psicología, y nosotros sabemos hoy día que trabajar con los niños pequeños implica, ¿cierto?, un pensamiento concreto. Por lo tanto, los ejemplos, el modelamiento y todo aquello que vamos a usar tiene que satisfacer ese tipo de pensamiento, y que cuando estamos con niños de cuarto medio, los niños de cuarto medio todavía no terminan de desarrollar esto que quisiéramos como una condición escolar, que es el pensamiento abstracto. De hecho, hay una investigación súper interesante, no es una investigación, es una investigación que se hizo muy chiquitita al alero de la Universidad Santa María. Ustedes saben que la Santa María recibe chiquillos que van a trabajar con las matemáticas duras, porque la mayoría de ellos se forma como ingenieros, y entonces tienen estos cursos de matemáticas, ¿cierto?, que son masivos, donde van todos los de matemática 1, entonces hay 150 chiquillos en un auditorio, y en el primer año, donde están estas primeras matemáticas, la matemática 1-2, había una alta mortandad en estos cursos. Por lo tanto, la universidad, como todas las universidades que hoy día tienen que preocuparse de la retención, inició un diagnóstico para ver, ¿cierto? Les aplicaron un test que se llama test de Lawson, que sirve para medir pensamiento concreto y abstracto. Y se dieron cuenta, ¿cierto?, que de los ingresantes a primer y segundo año, solo un 10%, ¿cierto?, había llegado al nivel de desarrollo de pensamiento abstracto. Por lo tanto, tuvieron que empezar a hacer ajustes, poner cursos remediales, cambiar metodología,
porque efectivamente esos chiquillos de 18, 19 años que llegaban todavía estaban en estadios de desarrollo del pensamiento que claramente, ¿cierto?, les iban a impedir tener éxito en estas abstracciones que son las matemáticas que se estudian en las ingenierías, que no tienen nada que ver, ¿cierto?, con las matemáticas que uno aprende en el colegio. Tengo un comentario aquí, vamos a ver qué me dicen. Yo morí en Mate 3. Bueno, Miguel nos puede decir que efectivamente el nivel de abstracción, quisiera que tú lo confirmaras, Miguel, el nivel de abstracción no tiene que ver con lo que uno recuerda del colegio, que son ejercicios situados. Dime, Miguel. Era muy, muy abstracto porque ya el cálculo 3 era en varias variables y mi cerebrito no pudo. Sí, sí. Bueno, a lo mejor fueron las metodologías, ve tú a saber, Miguel, pero yo les decía, o sea, no es esta matemática situada que uno aprende en el colegio, que te la ponen en un problema, donde te dicen, ¿cierto? No sé, en el bus iban 50 personas, estoy poniendo un ejemplo de básica, iban 50 personas, en la parada siguiente se bajaron 35 y más allá se subieron 11, entonces ¿cuántas personas van en el bus? Eso es situado. Y esa es una matemática que está pensada para ser enseñada en niños que necesitan niveles de concreción. Y cuando entonces trabajamos con material concreto en matemáticas, como por ejemplo los cubos, ¿cierto? Donde vamos mostrando lo que es una decena y lo que es una unidad, y lo mostramos con material concreto. Estos 10 son una decena y este 1 es una unidad, y estos 10 de estos los trabajamos con poroto, los profes los trabajan con poroto, 10 de estos son una centena, eso es una concreción. Y eso tiene que ver con el nivel de pensamiento, ¿cierto?, que tienen los niños, que necesitan avanzar desde lo concreto a lo pictórico y a lo simbólico, ¿ya? A lo simbólico. Entonces, cuando usted se pasa, ¿cierto?, en la autopista se pasan 3 paradas y trabaja con lo simbólico, eso sin duda va a ser muy dificultoso para los niños. Les pongo un ejemplo en mi área. En mi área, una de las cosas más difíciles de explicar, y a lo mejor ustedes lo recuerdan del colegio, es la metáfora. Explicar la metáfora. Lo voy a poner con este ejemplo. La metáfora. La metáfora no aparece en las bases curriculares ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto, ni de quinto básico. Y cuando yo veo, ¿cierto?, que hay profesoras o profesores, el otro día estaba revisando un material de unas estudiantes mías en práctica que están con un quinto básico y incorporaron la metáfora como figura literaria. Para que un niño pueda entender el sentido de una metáfora, ¿cierto?, que es una traslación del significado de un objeto o situación hacia otro, ¿ya? Un niño necesita ver desarrollado lo que se llama, ¿cierto?, pensamiento figurado, que es que logra entender que el lenguaje no solamente sirve para hacer en una función denotativa, que es decir lo que las palabras significan textualmente, sino que el lenguaje también tiene una función connotativa. Eso quiere decir que yo puedo, ¿cierto?, con un enunciado decir otra cosa. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cierto?, me fui de espalda, cuando lo supe, cuando me lo contaron, me fui de espalda. No es que yo me haya caído de espalda. Esa es una forma de referirme a la impresión que a mí me dio lo que me estaban contando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos llegar a la metáfora, debemos haber recorrido un largo camino primero, trabajando, por ejemplo, refranes, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros refranes? Son como 3 categorías. Dichos, refranes, dichos y modismos. Yo les voy a hacer el siguiente ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esto. Cuando yo les digo, ¿han escuchado el refrán "a caballo regalado no se le miran los dientes"? Sí, lo han escuchado, ¿ya? A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Saben lo que significa cuando ustedes le dicen, ya, pues si a caballo regalado no se le miran los dientes? ¿Qué significa? ¿Qué significa literalmente el No, refrán? ¿qué significa cuando te lo dicen? Ya, pues yo te digo, Marco Antonio, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Por qué te lo estoy diciendo?
que un regalo se acepta sin, ¿cómo decirlo? Sin fijarse en detalles ni quejarse de sus defectos. Sí, eso es. Uno acepta nomás si te lo están Claro, dando. de hecho, en eso de, ¿cómo se llama? Del refrán, cuando estaba en la básica, me acuerdo que me hicieron leer una historia que explicaba que giraba en torno al refrán. Las historias de Pedro Urdemales podrán haber sido, porque hay varios No, textos que no, no, trabajan no con esto. era esa, Ya. pero Ahora alguien me puede decir, ¿de dónde viene la expresión a caballo regalado no se le miran los dientes? ¿Quién sabe? Viene de que si te regalan algo, tenés que aceptarlo porque es un Ya, regalo, o sea, sí, po, está bien, pero ese es el sentido figurado, po. Pero ¿de dónde viene la expresión? viene de que porque a los los dientes animales, del caballo viejo son feos, pues. Ya, exacto, sí, se revisa la dentadura de los animales para saber su estado de salud y su edad. sí, eso. Porque cuando la gente va a comprar caballo, y esto, miren todo el conocimiento previo que requiere entender este refrán. Cuando la gente de campo, porque la gente, yo en la ciudad dudo que ustedes estemos comprando caballos, ¿cierto? Cuando la gente en el campo o que vive de labores agrícolas donde necesitan los animales, eh, va a comprar un caballo, como decía Marco Antonio, una de las maneras de saber el estado de salud, incluso la edad de un caballo, es mirándole la dentadura. Si el caballo tiene una dentadura atroz, ¿cierto? Tú no lo vas a comprar. Pero si tiene una buena dentadura, eso es señal de que ese caballo está en óptimas condiciones. Piensa todo el conocimiento previo que eso implica, ¿ya? Todo lo que implica una acción trasladada desde, ¿cierto?, el conocimiento cotidiano de la compra de un animal, puesto en una sentencia que termina significando que si te regalan algo, acéptalo, no importa cómo venga, ¿ya? Todo ese proceso ocurre para que un niño pueda, y piénsalo en un niño sexto básico. Y así, todas estas expresiones que nosotros vamos usando, que algunas son re entretenidas de trabajar con ellas, cuando te dicen, ya, usemos nombres de animales para referirnos a personas. Entonces, yo digo, mi amigo es un vaca, ¿cierto? Se me echó la yegua, come como chancho, cacareó como gallina, ¿cierto? No sé, no se me ocurren más en este minuto, Tú eres pero mi perro. ¿ah? Mi perro, po, mi perro. Y mi perro es como el fiel, el que está siempre conmigo. Y, o decimos, ¿cierto? No, pues si llamemos que este es buen sabueso, ¿cierto? El que las olfatea. Todo eso requiere mucho conocimiento previo, requiere entender que el lenguaje funciona, ¿cierto? De manera denotativa, pero también connotativa, y que la literatura y la poesía, ¿cierto? Emplean, la poesía sobre todo, emplean el lenguaje figurado para construir esta realidad que es el poema y que tiene una finalidad estética, ¿ya? Tiene una finalidad estética. Y eso, si yo no lo considero, les estoy poniendo un ejemplo que ustedes tendrán que trasladarlo a la disciplina de inglés, eso, ¿cierto? Si yo lo pudiera pensar en inglés, por ejemplo, es que el gran problema que tienen los profesores de inglés es que trabajan, ¿cierto?, muy de la mano con el conocimiento gramatical, y muchas veces los mismos niños tienen un conocimiento incompleto de la gramática de su propio idioma, ¿ya? De su propio idioma. Por lo tanto, allí hay un nexo o un puente cognitivo que no está construido y sobre el cual el profesor de inglés pretende construir para avanzar, evidentemente, ¿cierto? Para ajustarse al currículum, y que de pronto falla porque no estamos considerando el conocimiento previo, lo que los alumnos saben, ¿cierto? El conocimiento de mundo que tienen. Y alguien decía ahí, por ahí en la clase de ayer, ¿cómo yo le voy a decir a un niño, hagamos un diálogo acerca de lo que implica estar en el aeropuerto
y hacer acciones del aeropuerto. Por ejemplo, vas y, ¿cómo se llama esto? Chequeas tu pasaje, luego vas al counter y dejas tu maleta. ¿Sí? Hay niños que nunca han estado en el aeropuerto. Por lo tanto, nosotros necesitamos construir el modelo de situación. Ya, yo no sé si esto lo han visto en lingüística, el tema del modelo de situación. Necesitamos construir ese modelo de situación que no existe para poder, al alero de ese modelo de situación, enseñar, ¿cierto?, una situación comunicativa que emplea elementos de ese contexto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio que implica que imaginariamente vamos a viajar y necesitamos entonces poder comunicarnos. Y entonces los diálogos que los estudiantes producen no pueden ser diálogos despojados de contexto. No pueden ser, ya, tú eres un vendedor y tú eres el que viene tú eres el que está en el counter y tú eres el que chequea tu boleto, vamos, construyan un diálogo, sino que ese diálogo está amarrado en un contexto mayor que tú exploraste, oye, conocemos qué se hace, modelo de situación, que es el conocimiento de cómo funcionan los esquemas de mundo para que yo pueda entender entonces qué necesidad tengo de comunicarme en inglés con otro, pues. Porque entonces, si no generamos esas necesidades, yo les digo que mucha gente en Chile va a decir, es que yo nunca voy a viajar, entonces no necesito aprender otro idioma. Entonces, a eso se refiere en buena medida esta idea de que los profesores tienden a olvidar que el pensamiento de los niños y de los adolescentes tiene determinadas características. Lo saben mejor ustedes que yo, porque cursaron, ¿cierto?, las psicologías hace poco, la psicología específica del adolescente. Ustedes tienen psicología del adolescente, ¿cierto? ¿Tuvieron psicología del Sí, adolescente? Sí, y Sí. probablemente tuvieron una psicología del aprendizaje. Por lo tanto, en esto ustedes tienen estos conceptos muy a la mano. Y efectivamente, esas son una de las cosas que se ponen de manifiesto en este texto. Algunos ignoran las formas de pensamiento y muchas veces solo evalúan expresando correcto o incorrecto, y tiene que ver con todo esto que yo les estoy señalando. Les pongo otro ejemplo. El otro día unas estudiantes trabajando con sexto básico, las mismas de la metáfora, estaban trabajando los narradores en el texto narrativo. Y entonces hay al menos 4 tipos de narradores, y enseñaron los 4. Y la verdad es que yo les dije, van a tener problemas con el narrador observador y el narrador testigo, porque implican, ¿cierto?, un conocimiento muy profundo de los textos literarios y son formas de narrar que son escasas. Casi se emplean solo para poner ejemplos. Dicho y hecho, o sea, a los niños les cuesta comprender ciertas realidades. ¿Por qué? Porque no tienen las experiencias previas, porque no tienen un acervo literario que les permita decir, ah, sí, esto lo leí o lo vi en algún momento. Eso referido a aquello que está acá. Luego, miren lo que salía acá, que también es súper interesante. Blanco en el año 96 describe y analiza dificultades que los estudiantes de profesorado manifiestan en sus prácticas docentes, señalando que se sitúan más en la perspectiva de los alumnos que de futuros docentes en práctica. Reflejan más sus vivencias estudiantiles que lo estudiado en los cursos de formación de profesores. Claro, porque convertirse en profesor y empezar a pensar como profesor es un proceso largo, eso es súper natural. Y entonces acá abajo desarrollan esta categoría, esta categorización respecto de las prácticas de los profesores, y las ponen en estas 2 dimensiones. El que es el patrón extractivo embudo, en que yo estoy sacando respuestas que quiero que se ajusten a lo que yo más o menos he prefigurado que quiero escuchar, y el patrón de discusión, focalización, que fundamentalmente está puesto en una escucha activa de lo que nos están diciendo los estudiantes, para contrapreguntar, para volver a ejemplificar, para traspasar la responsabilidad de construir la respuesta a otro. Es difícil, a mí me cuesta, a mí personalmente tiende a costarme mucho
salir del patrón extractivo embudo para pasar al patrón de discusión focalizada. Pero es una categoría que está establecida y que puede permitirnos observar muy bien cómo van de esta manera nuestras prácticas. ¿Ya? Entonces, ahí estaba la lectura que nos permitía, ¿cierto?, entender esto que estábamos conversando ayer, que es fundamentalmente la importancia de considerar la interacción, la calidad de las explicaciones, ¿cierto?, y la calidad de las preguntas que vamos formulando. Y esto se vincula entonces, lo vuelvo a plantear, se vincula con el trabajo que tenemos que realizar en este minuto, que es la planificación, que les reitero, no la vamos a partir hasta la semana que viene, pero estamos sumándole elementos para que usted pueda hacer ejercicios como este. ¿Hay quienes están en beta aquí o no? ¿Cierto? Sí. Tengo estudiantes aquí en beta, ¿cierto? ¿Hay alguno de ustedes en beta? ¿O están todos en colegio? Finalmente no he mirado, no me acuerdo del... ¿Cómo beta, profe? ¿En beta del programa beta de la universidad? ¿No? No hay nadie en beta, ya. Olviden lo que dije. Ya. Lo que pasa es que en las prácticas de media generalmente se desarrollaban en colegio, en el programa beta y en el programa PASE. Y pensé que podían haber mandado algunos de ustedes al beta, que es el programa este de becas para estudiantes con talento académico de la universidad, que trabaja con niños de escuelas vulnerables que son ultra talentosos y le hace unos cursos especiales. Bien, entonces yo les estaba mostrando ayer ejemplos de cómo esto que estamos diciendo se convierte en parte de la planificación. Y aquí hoy día les traje otro ejemplo. Esta fue una planificación que esta es la del beta, no la voy a mostrar porque la tenía a mano por si acaso. Esta que yo les voy a mostrar es una planificación que yo califiqué con nota 7 el año pasado. Fui a buscar así como un buen ejemplo para mostrarles. Voy a ocultar eso para que no nos moleste. Esta es una planificación que tiene un formato estándar. Ahí están las instrucciones que yo di. ¿Ya? Esta es una planificación para un primero medio, 2 horas pedagógicas. Parte con los indicadores de logro, no fue algo que yo haya pedido en esta oportunidad, pero esta planificación está puesta, ¿cierto?, en esta lógica que hicimos la anterior. Y si ustedes se fijan, aquí parten los ajustes que se les fueron haciendo. Y van de este tipo, miren. El docente saluda a los y las estudiantes, eran 2 profesores en formación. Presenta el objetivo de la sesión, analizar un poema, ¿cierto?, cuando cifras y figuras, así se llama el poema, a partir de isotopías y figuras retóricas. Esas son las cosas, los criterios con los que iban a ir a analizar el poema. Y esto es nuevo. Luego de esto, explica el objetivo de la sesión, que no estaba considerado en la planificación, al pedirle a los estudiantes que mencionen lo que ellos entienden por analizar y en qué casos del día lo aplican. Claro, porque yo les estoy pidiendo análisis. Yo partí pidiéndole a mis estudiantes, analicemos, pero tengo claro si ellos saben lo que implica analizar, que es un procedimiento cognitivo de alta demanda, ya, analizar. Entonces, ¿y en qué casos del día lo aplican? O sea, no me basta con que me digas qué significa analizar, sino que dime cuándo tienes que analizar situaciones. Entonces, ahí le hicieron una modificación a la planificación en virtud de esto, ¿ya? Luego, a continuación, activa conocimientos previos respecto a qué son las isotopías y las figuras retóricas. Y aquí entonces eso terminaba hasta allí, ya, hasta allí, que parecía suficiente para ellos, porque daban por descontado que los alumnos sabían o no sabían, y entonces daba lo mismo si hacíamos esta pregunta o no. Entonces dice, para esto se pregunta a los estudiantes qué entienden por isotopías y figuras retóricas. Las respuestas de ellos se anotan en el pizarrón y el docente complementará las definiciones entregadas para así realizar una construcción en conjunto de estos conceptos. Ponte tú que los niños sabían un par de cosas. Sí, isotopía, figura retórica, y un estudiante dice comparación, personificación. Ya, esos son tipos.
de figuras retóricas. Entonces, lo que va haciendo el profesor es usar una sistematización metalingüística, que es recoger lo que te están diciendo y dejarlo fijado en alguna parte. Porque lo que ocurre generalmente en este primer momento, que solo voy a analizar ahora este primer momento, lo que ocurre en este primer momento es que la mayoría de las planificaciones dice activa conocimiento previo y pregunta sobre. Los estudiantes responden, ya. ¿Dónde se fue esa respuesta? Y yo le digo, ¿y usted la registró? ¿La dejó escrita? Levantamos las ideas centrales de esto que dijeron los niños, que era tal cosa, de lo que sabían acerca de, ¿ya? Por ejemplo, ustedes le dicen, ya, ¿conocen vocabulario acerca de, no sé, sitios de las ciudades? La municipalidad, estoy hablando de la municipalidad, la estación de bomberos, la comisaría, la escuela, todas esas cosas que se ven, ¿cierto?, cuando uno ve las ciudades. Entonces, ya, y los niños dicen una cosa, otro dice otra, hay algunos que no dicen nada. Ya. ¿Y eso dónde queda? Yo les digo, ¿dónde queda registrado? Entonces, entender el concepto de uso de herramienta metalingüística, de sistematización, es que usted recoge lo que ellos saben, porque ese es conocimiento valioso. Y puede que le digan dos cosas, y entonces usted dice, no saben tanto como lo que necesitan saber para que yo pueda trabajar con ellos el tema de hoy día. Y entonces usted usa la estrategia que quiera, lo registra en una orilla del pizarrón, donde usted debiera, ¿cierto?, tener siempre una orillita que dijera lo que sabemos, o conocimiento previo, o como quiera llamarle, si se le ocurre un nombre mejor que ese, también. O tiene un PPT y un proyector, y en una diapositiva en blanco registra lo que los estudiantes les van diciendo, o si está en clases virtuales, usa un Jamboard, una pizarra Jamboard, y en la pizarra Jamboard, ¿cierto?, va poniendo etiquetitas con lo que los estudiantes le dicen. Eso es conocimiento previo. Y es, recuérdenlo ustedes, es el eslabón perdido del constructivismo, po. El constructivismo está centrado en tres principios. El conocimiento previo, ¿cierto?, que permite el aprendizaje significativo, ¿ya? Y si ese conocimiento no se registró, se perdió. Se perdió. Entonces, acá, estos estudiantes, en este caso, ¿cierto?, decidieron que junto con, en el inicio de la clase, pensar en si ellos saben lo que es analizar, que es lo que les están pidiendo que hagan, si pueden transferir esa definición que tienen de lo que es analizar en una situación cotidiana, ¿ya? Y luego, referido al tema que sabemos, tengo un aviso de conexión inestable por si acaso, tengo un par de preguntas y lo que me digan lo registro y lo dejo allí. Y entonces en el curso de la clase tendré que generar un momento en que yo pueda volver y los pueda confrontar lo que hemos aprendido con lo que sabíamos. Tengo que mostrárselo. Como profe, tengo que mostrarles que mira todo lo que aprendimos hoy día y mira lo que sabíamos. Sabíamos 3 palabras de vocabulario referido a esto al comienzo, y ahora tenemos 8 palabras. Y no solamente 8 palabras, sino que las tenemos integradas, ¿cierto?, en oraciones, indicando, ¿cierto?, qué tipo de lugares al que nos estamos refiriendo. Entonces, eso es, esto de acá lo pusieron ellos, yo no lo pedí, es parte del formato de planificación, y lo mismo, entonces se entiende que aquí hay 20 minutos. Ahí hace sentido, yo digo ya, esto sí se logra en 20 minutos. No podría ser todo esto en 10 minutos, que la literatura te dice, 10 minutos. Ahora, con esta consideración, tú puedes asignarle una temporalidad a tu inicio. Y esto es lo que te dice que la decisión de cuánto demora este tiempo es tuya, porque tú valorizas la actividad que estás haciendo. Y yo no podría decirte, no, mira, esto tiene que durar 10 minutos, porque eres tú el que sabe.
y dices, ya, hago esta actividad, les doy la palabra, van a decir que es analizar, pido 3 o 4 ejemplos donde en la vida cotidiana tengamos que analizar, luego les pregunto por esto, recojo, voy a anotar y voy a dejar allí y les voy a decir, ya, perfecto, ahí tenemos, ¿cierto?, lo que sabemos sobre el tema. Listo, avanzo. 20 minutos. Y entonces viene la parte central de la clase que funciona con una lógica similar. Y yo les voy a mostrar, tengo la planificación del beta abierto, que son chiquillos que les tocó en el beta el semestre pasado, que es una planificación súper rígida. Esta otra, miren, es una planificación súper rígida, pero aún con su rigidez, ¿ya? Momento de la sesión, actividades, intervenciones de mejora, incluso con su rigidez, la vuelta a mirar esta planificación te da muchos espacios, muchos espacios. Entonces aquí en el inicio, ¿cierto? Hay una activación de conocimientos previos mediante una lluvia de ideas en la plataforma Jamboard. Van quedando registradas. Los profesores en formación activan los conocimientos previos de los estudiantes en relación a los contenidos vistos en la clase pasada. La mayoría de las planificaciones dicen eso. Y entonces esta se abre y dice, para ello, indagan en lo que recuerdan de la sesión anterior mediante preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles eran las características de la Bauhaus? ¿Quién fue su fundador? ¿Qué implicancia tenía con el nazismo? A medida que los alumnos responden e intervienen, los docentes anotan sus ideas en un post-it del Jamboard. Y además te estoy diciendo, ¿cierto? Y acá lo ponen en la columna de al lado, que eso es su sistematización metalingüística, ¿ya? Y eso, evidentemente, piensen el efecto que tiene para un estudiante, que lo que tú dijiste es valioso, es igual conocimiento, y está puesto, ¿cierto?, ahí en el marco de un post-it, una esquina de la pizarra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que de aquí al próximo martes usted tiene que buscar esta planificación que quiere intervenir, ¿ya? Búsquela, tráigala, si no tienen una porque no están en práctica, consíganla, ¿ya? Consíganla, se pueden conseguir planificaciones con compañeros de otras generaciones, con compañeros que están en práctica, porque no vamos a hacer un juicio de la planificación, solo vamos a ver las oportunidades que tiene la planificación. Y vamos a trabajar entonces una herramienta de sistematización metalingüística para el inicio de la clase y vamos a trabajar sobre el momento de inicio, sobre las preguntas o las mediaciones que vamos a hacer, ¿ya? Y la vamos a trabajar ese día a lo mejor un ratito en las duplas, así en salas, en duplas o en tríos o como estén agrupándose, y un par de ustedes va a mostrar el antes y el después de su planificación. Pero para eso tienen que llegar con las planificaciones, ¿ya? ¿Estamos ok? Ya. Les vuelvo a señalar, esto a mí me parece de vital importancia que ustedes lo internalicen, porque la planificación tiene que dejar de ser una herramienta de carácter administrativo. La hago porque la tengo que entregar. La planificación tiene que ser una herramienta de carácter reflexivo. Yo en el momento en que miro y planifico lo que voy a hacer, ¿cierto? Estoy pensando cómo piensa, anticipando, viendo las oportunidades, sabiendo dónde van a estar las dificultades. Cada vez que yo enseño esto, les cuesta un montón. Por lo tanto, tengo que tener no uno, sino 2 o 3 ejemplos. Y sé que hay unos que son más lentos en mi curso. Tengo algunos más lentos y tengo otros más rápidos. Entonces, los más rápidos, con el primer ejemplo les va a bastar. Pero sé que voy a tener que poner el ejemplo 2 y el ejemplo 3 para que este concepto o tema o lo que sea, ¿cierto?, parezca asequible. ¿Ya? Y en eso estamos haciendo reflexión sobre el trabajo docente en la forma de una planificación. ¿Consultas? Tengo una consulta respecto a Diga. la planificación que tenemos que buscar. ¿Mm?
Lo que tenemos que buscar es una planificación de una clase en específico, por causa que la mayoría de las planificaciones, al menos las que nosotros somos enviados de parte de los profesores en los cuales estamos trabajando, son referenciales a la semana, no son Sí, referenciales a cada ¿no? sesión. Da lo mismo si es de la semana, da lo mismo Ok, si es de la semana. Ya no se compliquen ok, con eso. muchas gracias, profe. Claro, porque los profes están súper apremiados planificando. Ahora, yo lo que les estoy diciendo no significa que cada vez que usted planifique va a tener que hacer este proceso largo, sino que es un ejercicio de naturaleza pedagógica, que está vehiculado por una planificación. Y vamos a entender que si tú ya traes una planificación de una semana y es súper general, es bien así, muy esquemática, no hay problema, o sea, eso responde, ¿cierto?, a la naturaleza del trabajo en el colegio específico, y ya veremos cómo, a partir de esa planificación, podemos construir esta lógica reflexiva que tú vas a tener que imprimirle a el trabajo que a lo mejor hizo otro, que es el profe mentor. Si es la planificación del profe mentor, eh, tampoco hay problema. La Camila me pregunta, no escuché bien las instrucciones, la planificación debe ser hecha por un docente titular. No, pues sirven las de ustedes, pero sí, la planificación que puedan. Ojalá la de ustedes mismos, si no están en práctica o si no están planificando, porque en el colegio donde están haciendo práctica no se planifica, o a ustedes no se lo han pedido, o la hace el profesor mentor, traen eso, ¿ya? Es contar con el insumo. ¿Ok, Camila? Ya, listo. Entonces, dedos para arriba. Profe, una pregunta. Dígame, Bruno, lo escucho. Hay que traer la planificación intervenida ya la próxima semana. No, vamos a hacer aquí el ejercicio. Ah, ok. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Ok. Por eso yo les decía, a lo mejor los primeros 20 minutos de la clase yo los voy a mandar a trabajar con sus duplas o con sus tríos o los que se agruparon y que no tienen práctica, y luego vamos a venir y vamos a comentar el ejercicio. Ya lo hacemos acá. Porque yo también tengo que darles las indicaciones, qué es lo que tienen que incorporar específicamente. Ya, ok. ¿Estamos ok entonces? Ya, con mucho ánimo, estamos ya en la mitad de la semana y sé que estamos entrando a zona de turbulencias en el semestre, lo sé, ¿cierto? Sé que están con muchas cosas, pero nunca va a ser suficiente el tiempo para sentarnos a discutir en cómo, sí, con probabilidad de muchos chubascos y tormentas. Así que hay que abrocharse bien el cinturón de seguridad. Estamos entrando, ¿cierto?, en la mitad del semestre. Sé que están súper sobrecargados con cosas, que están muchos con muchas crisis personales, no es para menos en estas circunstancias en las que estamos. A uno le dan ganas, ¿cierto?, de pronto de mandar toda la punta del cerro, pero yo creo que aquí, al menos en esta asignatura, lo que nos tiene que dejar más o menos tranquilos es que estamos tratando de ser buenos profes, y se necesita muchísimo hoy día. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo me angustio cada vez que hablo con mi estudiante en práctica y escucho las cosas que están pasando en los colegios. Y sin duda, lo único que uno quiere es ser un buen profesional. Así que nos vemos el martes con todo el power y traigan su planificación. Cuídese, profe. Chao, chiquillos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Gracias. Profesora. Chao. Chao, profe. Solo traemos una planificación de alguien más, ¿verdad? Sí, de alguien más. Si no tienes la tuya, de alguien más. Ah, ya. Igual puede ser una de nosotros. Sí, pues, ojalá la de ustedes, pero si no puede ser, otra. Ah, ya. Sí, No, sí puede ser. ya, Sí, mejor hemos hecho todavía, harta igual. mejor todavía, No, Miguel. Chao. ya, chao.